a su compañera, me están dando por resultado números racionales. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, el número racional es simplemente un número y ya. El número decimal no existe, son expresiones decimales, por eso nunca trabajo con expresiones decimales. El número irracional es un número, o sea, no se queden tanto con que como no son números enteros, ya no puedo hacerlo. De hecho, muy rara vez van a trabajar con números enteros. En la gran mayoría de las ocasiones ustedes van a trabajar con números racionales e irracionales. Por eso es importante que los dominen, los manejen, no pasa nada, ¿no? Los números enteros fue en la primaria, en el kinder, pero ya a partir de la secundaria empezamos con trabajar con números racionales e irracionales y sobre todo con números imaginarios, ¿no? Que es lo que más tiene importancia. ¿Alguien se acuerda qué es un número imaginario? Cuadrada de un número negativo. Entonces, cada vez que les quede una raíz cuadrada de un número negativo, no se espanten, simplemente da origen a un número imaginario y los números imaginarios son los que más tienen aplicación. Entonces, no hay nada por qué espantarse, ¿no? Bueno, después que me dice que esto es una hipérbola, me dice que está pasando por los puntos. ¿Qué concepto se aplica ahí? Uno, dime uno. Dime Lugar uno. geométrico. Ok, entonces aplicamos ahí lo que es lugar geométrico y obviamente al ver lo del lugar geométrico sabemos que podemos hacer una sustitución. Sin embargo, aunque podamos hacer la sustitución, no nos quedemos con que solamente es la sustitución, porque hay más situaciones que yo puedo considerar ahí, ¿no? Entonces, ya sabemos que vamos a aplicar el concepto de lugar geométrico y lugar geométrico me lleva a hacer una sustitución. Por lo tanto, como ya me están dando los puntos, yo puedo entonces graficarlos y decir que tengo el punto 1, 2, 3, 1, 2 y por aquí tengo un punto, que este punto se debe gracias a que existe. ¿Cómo sé que existe este punto? ¿Qué es lo que me ayuda? Si ya tengo las coordenadas, ¿qué se hace para localizar el punto? 21, dime 21. No te oigo 21. 21. Ok, ¿alguien más? 33. Dime 33. Dominio del lenguaje. No existe la intersección entre dos puntos, porque dos puntos simplemente son dos indicaciones ahí, ¿no? O sea, nada más es no sé, es una expresión mínima de una línea, si lo quieren ver así, ¿no? Pero entonces un punto con otro punto jamás se van a intersectar. Lo que sí se intersecta es la proyección ortogonal, que ya saben que es a través de líneas perpendiculares, de segmentos perpendiculares. Entonces ahí tengo el punto A, el punto B. Sabemos que anda en el 7. Ahí van 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí estamos hablando del punto B, que está por aquí arriba. Y entonces podemos utilizar el concepto de lugar geométrico considerando esos dos puntos. Pero todavía hace falta leer más dentro del enunciado para ver qué otras cosas puedo obtener. Luego me están diciendo que hay centro en el origen. De ahí no hay tanto problema, porque si me dicen con centro en el origen, ¿qué es lo que yo conozco? 34. Uno, dime uno. Dime uno. Las coordenadas del centro, que es 0,0. Ajá, y 0,0 te pongo medio punto. Y 0,0 entonces, ¿qué me están representando? Ok, bueno, pues lo que me está representando es precisamente la h, que tiene un valor de 0, y la k, que tiene un valor de 0. Recuerden que el centro efectivamente es 0,0, pero necesito saber cuáles precisamente los valores que están asumiendo. Recuerden que la h es para el centro y para el vértice, y la k también, y de la misma manera, ¿no? Entonces agregamos aquí un punto que es el centro, y me están diciendo adicionalmente que, lo marcamos con otro color, que el eje transverso está sobre el eje de las X. ¿Qué me indica eso? 33. 33, dime 33. Pero es una hipérbola horizontal. Ok, entonces el eje transverso, acuérdense que me indica la dirección. Eso es lo que he estado preguntando a lo largo de las clases, al inicio de las clases, porque el eje transverso me indica la dirección. Obviamente, si estoy hablando del eje conjugado, pues no estaríamos diciendo que el eje conjugado me indica la dirección, sino me indica que perpendicularmente está la dirección. Por lo tanto, la dirección está por acá, quiere decir que el eje focal está aquí, y por lo tanto, al indicarme la dirección, ¿qué es lo que ya sé? Uno. Dime uno. Ya conozco la forma ordinaria de la hipérbola. Ok, ya conozco la forma ordinaria de la hipérbola. Y ya con eso
entonces pues la puedo escribir, ¿no? Y entonces de ahí resulta que la forma ordinaria de la hipérbola, déjenme aquí lo escribo, que básicamente es un concepto. Entonces la forma ordinaria de la hipérbola es que la abscisa que no conozco menos la abscisa del centro al cuadrado y una ordenada que no conozco menos la ordenada del centro elevado al cuadrado. Esto es 1. Como sabemos que es hipérbola, debe de haber un signo positivo y un signo negativo. Sabemos que al ser la dirección en el eje X, el signo positivo está en la fracción asociada a la X, el signo negativo está en la fracción asociada a la Y, y también al estar el signo positivo ahí, eso indica que este debe ser el parámetro a cuadrada y este debe ser el parámetro b cuadrada. Bueno, entonces, si ya conozco la forma ordinaria, si ya conozco h, k, si ya sé que debo de aplicar el concepto de lugar geométrico, díganme entonces qué concepto es el que voy a aplicar ahora. 1. Dime uno. La sustitución. Ok, entonces voy a hacer una sustitución. Y si voy a hacer una sustitución, sabemos que sustituir simplemente es reemplazar, pero obviamente la sustitución la debemos de hacer de acuerdo a todos los conceptos que conocemos. Eso implica que la abscisa que no conozco es un 3 menos la abscisa del centro, que es un 0, esto dividido entre un parámetro que es a cuadrada. Y posteriormente hago lo mismo con la ordenada, que es un menos 2, menos la ordenada del centro, que es un 0 elevado al cuadrado, dividido entre el parámetro b cuadrada, y esto es 1. Acuérdense que estoy realizando la sustitución de lo que yo estoy teniendo en todo lo que acabo de revisar. Y si ustedes se dan cuenta, va a ocurrir que la sustitución más importante o más diferencial, o sea, no puedo hacer las dos en una misma, es que primero debo de sustituir las coordenadas del punto A y luego debo de sustituir las coordenadas del punto B, porque no las puedo sustituir al mismo tiempo. Eso me lleva entonces que si yo aplico el concepto de lugar geométrico pero con el punto B, ahora lo que voy a tener es un 7 al cuadrado menos la h. Ahí no hay problema porque la estoy sustituyendo en un solo lugar, o sea, no entré en esa controversia de no saber si sustituir uno o el otro, reemplazar uno o reemplazar el otro. De aquí hago lo mismo con el otro, que es un 6 menos 0, que lo elevo al cuadrado, dividido entre el parámetro b cuadrado, y esto es igual con 1. Entonces, acuérdense que la toma de decisiones viene de lo que yo estoy obteniendo de resultados y de lo que yo estoy viendo. Entonces, hago un proceso que es de razonar. Recuerden que el proceso que es de razonar es primero entender bien el lenguaje español, posteriormente todos los conceptos que tengo bien aprendidos, relacionarlos a lo que yo estoy observando, que es observar es mirar detenidamente, y con eso realizar una asociación para dar una estrategia de lo que voy a hacer o para decir cuáles son los conceptos que voy a aplicar. Entonces díganme, de lo que están viendo, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Por una jerarquía de operaciones para en ese momento darme cuenta que en el paréntesis yo en realidad no tengo ninguna operación, porque si a 3 le quitas nada, pues no puedes aplicar la ley de la resta, ni siquiera puedes aplicar la definición de resta. ¿Qué definición de resta? Ya saben que es una instrucción asociada que es quitar. Entonces no lo puedes hacer, porque quitarle nada, pues no se hace nada. Lo mismo por acá, ¿no? Entonces, no es tanto el binomio al cuadrado, por lo mismo que no existe un binomio. Entonces, si aplico jerarquía de operaciones y definición de potencia, me doy cuenta que aquí me da un nuevo, obviamente con ley de los signos, sabemos que es positivo, y por aquí tengo una cuadrada. Luego aquí al hacer esto, sabemos que es un menos 2 porque no hay operación. Al aplicar la definición de potencia es multiplicar por sí mismo, por eso está lo de la ley de los signos, y me va a dar un signo positivo, que por este negativo sigue siendo negativo. Y aquí voy a tener un 4 dividido entre b cuadrada, esto igual con 1. Lo mismo aplico en el miembro derecho, perdón, en la otra ecuación. Me va a dar aquí un 49 dividido entre una cuadrada menos un 36, ahí nos escribió, un 36 dividido entre b cuadrada igual 1. Ahora díganme qué concepto aplico. 1. Dime uno. Dime. Usamos la propiedad de la igualdad con el mínimo común múltiplo. No, ahora no utilizamos eso, porque no tenemos denominadores conocidos, y ahí haríamos una ecuación más complicada. Entonces ahora sí no utilizamos la propiedad de la igualdad. ¿Alguien más sabe?
33. Dime 33. 17 para hacer una operación inversa. No, tampoco. Dime, ¿quién más dijo? ¿Alguien más dijo 17? ¿O alguien dijo algo? ¿No? Ok, bueno. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Lo que voy a hacer, o el concepto que voy a hacer, es simplemente un sistema de ecuaciones. No es necesaria la propiedad de la igualdad, y eso es algo que a veces caigo en esa situación porque tengo aquí denominadores. Entonces, eso sí me lleva a pensar en la propiedad de la igualdad. Pero si ustedes se dan cuenta, yo observo que aquí hay una incógnita que es la A, misma que tengo por acá, y aquí tengo una incógnita que es la B, misma que está por acá. Por lo tanto, no es necesario porque no tengo una sola ecuación. Si yo tengo una sola ecuación, entonces sí lo que debo de hacer es multiplicar por el mínimo común múltiplo. Pero como tengo dos ecuaciones, entonces lo que opto es por el sistema de ecuaciones. Ahora díganme, ¿qué método voy a utilizar para ese sistema de ecuaciones? 33. Dime 33. ¿Y es sustitución? No, no es de la sustitución. ¿Alguien más? ¿Qué método utilizo? 33. Dime 33. Igualación. No, tampoco. Ok, bueno, vamos a seguirle. Entonces el método que voy a utilizar es el método de suma y resta. Acuérdense que el de suma y resta es el más importante. Siempre ese es el más importante y que lo debo de aprender a aplicar. El de suma y resta tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del método de suma y resta? 17. Dime 17. 17, no Que te... sean simétricos los coeficientes. Ok, exacto. Que sean simétricos. Ajá, exacto. Lo que debo de buscar es que los coeficientes sean simétricos. Y acuérdense que simétrico es el mismo número con diferente signo. Por lo tanto, si yo observo, y esa es la parte complicada de luego entender, cuando ustedes ven ecuaciones de este tipo, como que les entra el desánimo, porque generalmente las variables no las tienen como denominador. Pero en realidad sí son como denominador. Porque si ustedes aplicaran aquí una propiedad de los exponentes, tendrían un 9 por una a la menos 2, aplicando una propiedad. De ahí se ve entonces que la incógnita sí está en el numerador. Nada más que generalmente no la vemos en el denominador, pero no hay ningún problema. Si ustedes observan, va a resultar que este 9 y este 49 deben de ser simétricos. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma variable. Sin embargo, no hay posibilidad debido a que no son múltiplos. O sea, el 49 no es múltiplo del 9. Sin embargo, cuando yo reviso lo que está ocurriendo con el 4 y el 36, que obviamente son de la misma variable porque son b cuadrada, se dan cuenta que el 36 es múltiplo. Por lo tanto, ahora sí, como dijo su compañero, voy a aplicar la propiedad de la igualdad, pero debido a que yo me doy cuenta que debo de aplicar el método de suma y resta. Y entonces la propiedad de la igualdad ya no tiene nada que ver con el mínimo común múltiplo, sino tiene que ver con que los coeficientes sean simétricos. Ahí cambia el objetivo. Por lo tanto, voy a aplicar la propiedad de la igualdad con esta ecuación multiplicando por qué número. ¿Por 1? 17. Dime 17. No te oí 17. ¿Por qué? No te oí 17. ¿Por qué número? 9. Por 9. Ok. Te voy a poner medio punto a 17 y ahorita te explico por qué. Entonces, dejen primero le asigna el medio punto a su compañera. Y resulta que acuérdense que deben de ser simétricos. Y simétrico quiere decir mismo número y diferente signo. Por lo tanto, si yo multiplico por 9, se van a dar cuenta que este 9 por este menos 4 me da menos 36 y es el mismo que yo tengo en la otra ecuación. Por lo tanto, no puede ser por 9 porque si no me da el mismo signo. Y como deben de ser simétricos, entonces hay que multiplicar por menos 9 para ahora sí lograr que este menos por este menos me dé más y el más 36 sea simétrico con ese menos 36. Ahí tengan mucho cuidado con el objetivo del método suma y resta. Por lo tanto, obviamente ahora debo de aplicar la propiedad distributiva y si aplico la propiedad distributiva donde también va a venir involucrada la respectiva ley de los signos, entonces voy a obtener que esto es un menos 81 dividido entre a cuadrada. Fíjense cómo estoy dejando el signo en el numerador. En realidad no tiene tanta importancia, pero pues lo pueden dejar en el numerador o en el denominador, dependiendo de cómo lo puedan
manejar mejor ustedes. Aquí hay un signo más, 4 por 9 me da 36. Obviamente aquí tengo un 1, este 1 multiplica la b cuadrada y por lo 9. tanto sigue siendo b cuadrada. Dime 9. Dijo 4 por 9, 36 y puso 49. Ah, sí es cierto. ¿Qué número me dijiste? 9. Ok, Dios te pague. Número 9. Fíjense cómo las distracciones, y lo he dicho a lo largo del curso, ¿no? Las distracciones te causan cosas que tú dices, "Ay, no puede ser posible, ¿no? Que algo tan básico como es hacer una cosa, decir una cosa y hacer la otra, ¿no? Pero es común, entonces nada más tengan cuidado con las distracciones, ¿no? Entonces, como dice su compañera, aquí obviamente no es un 49, es un 36. Igual, aquí hay una ley de signos que me lleva a un menos 9. Y la otra ecuación simplemente la escribo abajo. Acuérdense que sistema, ¿qué quiere decir sistema? Orden. No, ok, sistema quiere decir operaciones entre ecuaciones. Entonces, como voy a hacer operaciones con ecuaciones, por eso estoy colocando una arriba y otra abajo. Esa es la razón, ¿no? Sistema es operación entre ecuaciones. Al decir sistema de ecuaciones, pues está haciendo más énfasis en la palabra, aunque simplemente entendamos que son operaciones. ¿Cuál método voy a utilizar? El de suma y resta. ¿Cuál es el objetivo? Que los coeficientes sean simétricos. Aquí yo ya lo logré. Entonces, necesito realizar operaciones entre ecuaciones. Eso me lleva a que debo de considerar el concepto de términos semejantes, y ese concepto me lleva a darme cuenta que aquí voy a aplicar una ley de la resta, aquí también y aquí también. Entonces viene la ley de la resta y vamos a tener como resultado un signo negativo porque es el signo del número mayor. Luego hago la resta entre el 81 y el 49, resultando que me falta 1, me faltan 32, aquí son 32, y como es el mismo denominador, pues queda cuadrada. Luego estos dos, por ley de la resta, me da 0, no es necesario escribirlo, y por ley de la resta, aquí voy a tener un menos 8, se queda el signo del menor, y entonces lo que debo de hacer aquí es, con este resultado, primeramente, vamos a hacer una respectiva operación inversa. ¿Por qué operación inversa? Pues porque resulta que cuando yo revisé jerarquía de operaciones, ya no hay operaciones que yo pueda hacer aquí. Como no hay ninguna operación, entonces voy a hacer la operación inversa. Fíjense bien, chiquillos, porque siempre aquí hay algunas imprecisiones porque no tienen bien claro el concepto. Esta A cuadrada aquí está dividiendo. La operación inversa es que va a multiplicar al 8. Pero si se dan cuenta, como debo de calcular el valor de la A, aquí vamos a agregarlo. Vamos a calcular el valor de la A, que ya sabemos que A es un parámetro. Como yo lo voy a calcular, no puedo dejar aquí multiplicando a la cuadrada. Por lo tanto, este menos 8 que está multiplicando, entonces la operación inversa va a ser dividir a lo que está en el miembro izquierdo. Debido a esa división y que los dos obedecen a operación inversa, o sea, voy a hacer dos operaciones inversas, va a implicar que también necesito aplicar una ley de los signos. Y como aquí voy a tener un menos 32 y aquí un menos 8 que va a estar dividiendo, obviamente la cuadrada va a quedar por acá, por la operación inversa, resulta que también necesito hacer esa repartición, o sea, en otras palabras, aplicar precisamente lo que me indica la operación de divisiones, o sea, dividir. Lo voy a describir aquí específicamente, aunque no es necesario, ¿no? Porque ya dije jerarquía de operaciones. Entonces realizo la división y como voy a dividir 32 entre el 8, no veo lo de los signos porque menos entre menos me da más y está aquí contemplado. Entonces yo sé que el resultado me va a dar 4 y sobra 0. Pero ese 4 va a quedar en el miembro izquierdo y la variable en el miembro derecho. Por lo mismo, también vamos a agregar la respectiva propiedad reflexiva. Saben que la propiedad reflexiva indica que todo es igual a sí mismo. Y por lo tanto, la A cuadrada es 4. Pero como seguimos con lo de la operación inversa, entonces de una vez vamos a hacer la última operación inversa que tiene que ver con la definición de radicación. La definición de radicación. No sé por qué escribí una F. Y entonces me queda que el parámetro A es 2 unidades. Pero fíjense cómo apliqué un montón de conceptos. Fueron prácticamente 3 operaciones inversas, ley de los signos, propiedad reflexiva, etcétera, etcétera, para llegar al resultado. No quiero decir que soy un nerd, o un genio, o un ñoño, sino simplemente ya me sé todos los conceptos. A estas alturas ya se lo saben todos y ya no hay ningún problema.
Entonces, ahora díganme, si ya conocen el valor del parámetro A, ¿qué es lo que sigue? 33. Uno. Dime 34. 33. 7. Dime Se 33. sustituye de nuevo para encontrar el valor del parámetro B. Ok, no es para encontrar, porque encontrar es como si estuvieras buscando un objeto, es para calcular. Ahí tengan cuidado con esa situación, porque vuelvo a repetir, ¿no? Con el afán de utilizar bien en el lenguaje español, no se dice encontrar, se dice calcular. Por lo tanto, como yo tengo dos opciones, tengo esta primera opción que está igualado a 1 y tengo esta segunda opción, díganme cuál de las dos opciones escojo y por qué. 34. Dime 34. Sería la primera opción, ya que en esa pueden haber menos errores. Ok, se lleva a más eficiencia, una mayor exactitud y va a haber menos errores, precisamente como dice su compañero 34, porque los números son menores. Entonces, al ser los números menores, eso me lleva a la situación que va a ser más eficiente el proceso. Y acuérdense que ustedes como industriales, como ingenieros, como técnicos, como enfermeros, como lo que sea, tienen que eficientar los procesos, o sea, minimizar la posibilidad de tener imprecisiones. Sabemos que los errores no existen, solamente son imprecisiones. Por eso hay que evitar las imprecisiones. Por lo tanto, si aplico el concepto que se llama sustitución, voy a obtener que tengo el 9 dividido entre el parámetro a cuadrada, que el parámetro a cuadrada de una vez ya lo puedo calcular, y el parámetro a cuadrada es un 4, menos un 4 menos b cuadrada igual con 1. Entonces, además de la sustitución, de una vez apliqué la definición de potencia, y ahora díganme qué concepto aplico. Hola. Una sola ecuación, aquí no hay tanto problema, porque ahora sí puedo aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad surge porque es una sola ecuación y tengo denominadores. Acá también tenía denominadores, pero no era una sola ecuación. Por eso ahí no apliqué la propiedad de la igualdad. Entonces sabemos que la propiedad de la igualdad se debe de aplicar con el mínimo común múltiplo. ¿Alguien me dice cuál es el mínimo común múltiplo? 34. Dime 34. Es 36. No, no es el 36. Dime 17. 1. ¿Dijiste 17 o 7? Ok, dime número 1. ¿Es 4b cuadrada? Ok, es 4b cuadrada. Acuérdense que el mínimo común múltiplo surge porque yo necesito saber cuál es la multiplicación de todas las bases que están en el denominador. Acuérdense mucho de eso porque eso es indispensable. ¿Qué base está en el denominador? Pues la única base es el número 4. Por eso multiplico por 4 en ambos miembros. ¿Qué otra base hay? Ah, pues está b, pero la b tiene un b cuadrada. Por lo tanto, agrego el b cuadrada y eso ya me dice cuál es el mínimo común múltiplo. Obviamente, el mínimo común múltiplo y la propiedad de la igualdad me va a llevar a realizar una propiedad distributiva y dentro de esa propiedad distributiva vamos a tener que considerar también la ley de los signos. Por lo tanto, al multiplicar este por este, sabemos que tenemos un 1 en el denominador y de una vez vamos a aplicar la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que realizó primero. Si ustedes se dan cuenta, el 4 multiplica al 9, pero también hay una división. Al tener la misma jerarquía, en lugar de multiplicar, mejor divido. Y esta división sabemos que me da 1, por lo tanto la única multiplicación que queda es la de 9 por b cuadrada, la cual la dejo indicada porque no se puede realizar. Coeficiente 9, variable b cuadrada, luego por ley de los signos me da 1, y hago lo mismo al aplicar la propiedad distributiva y jerarquía de operaciones, este b cuadrada por este 4, pero también hay una división, entonces primero realizo la división dándome un 1 y entonces nada más queda la multiplicación del 4 por 4, que considerando lo que ya aprendí desde hace mucho tiempo, que son las tablas de multiplicar, pues yo sé que este es un 16 y en el miembro derecho no hay tanto problema, porque lo único que hay que hacer es la multiplicación por 1, que es repetir lo que yo tengo, ¿no? De aquí me doy cuenta que necesito revisar jerarquía de operaciones. Hay una resta, pero no se puede hacer debido a que también estoy revisando el concepto de términos semejantes. Y entonces eso me lleva a una operación inversa. Y esa operación inversa va a hacer que este 16 quede escrito en el miembro derecho y que este 4b cuadrada quede escrito en el miembro izquierdo con operación inversa. Pero resulta entonces
que voy a aplicar una respectiva ley de la resta y también una respectiva ley de los signos, porque de una vez voy a hacer la división. Entonces, primeramente, si yo tengo este 9b cuadrada y este 4b cuadrada, por ley de la resta me da 5b cuadrada, pero por operación inversa, entonces obtengo que la b cuadrada, disculpen, que la b cuadraada es el 16 que ya hice por operación inversa 21. para que quede en el miembro derecho. Dime 21. Dime Es que 21. dijo B cuadrada y solo puso B. Ah, 21 me dijiste, ¿verdad? 21. Ok, 21. 21. 21, 21, 21, 21, 21, 21. Ay, ¿dónde te pongo 21? Aquí te pongo 21. Ok, 21. Y entonces, como dijo su compañera, aquí hay un b cuadrada y esto me queda 16 quintos. Y de ahí, como ya tengo el parámetro A y ya tengo el parámetro b cuadrada, entonces ya puedo sustituir en la forma ordinaria. Y si sustituyo en la forma ordinaria, 33. Dime 19, 17. dime 17. ¿Qué pasó? No le faltan unidades. No porque, el es B cuadrado. no porque es b cuadrada. Y si fuera b cuadrada serían unidades cuadradas y no tiene sentido. Porque unidades cuadradas son de área. Entonces ahí sí no le pongo unidades. En este sí, porque solamente es el parámetro A. Pero aquí no estoy calculando el parámetro B. Ok, bueno. Entonces si sustituyo en la forma ordinaria, va a 33. quedar, dime 33. Al 16, bueno, el parámetro b cuadrada no se podría racionalizar. No, porque no lo voy a calcular. Y dime tú por qué no lo voy a calcular. ¿Por qué no tiene sentido calcular el parámetro B? Alguien dígame. Porque ya tenemos b cuadrada. Porque ya tenemos b cuadrada, exacto. Y ya tenemos b cuadrada. Y tenemos b cuadrada, no me lo contestó su compañera, se los voy a decir yo. Ya tenemos b cuadrada. Y como no me están pidiendo la forma ordinaria, perdón, me están pidiendo la ecuación de la hipérbola, no tiene sentido calcular el parámetro b. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo puntos. Entonces, como no me piden puntos y solamente me piden la ecuación, por eso me quedo en b cuadrada. Bueno, y entonces cuando sustituyo en la forma ordinaria, pues ya sé que es una x menos 0 elevado, dejen escribirlo bonito, x menos 0 elevado al cuadrado dividido, como habíamos dicho que es horizontal, pues va a ser sobre el parámetro b cuadrada, que es 4, y aquí le resto una y menos 0 al cuadrado dividido entre el parámetro b cuadrada, que sabemos que es 16 quintos, y esto es igual con 1. Dígame qué concepto aplico. Ok, el concepto que aplico es jerarquía de operaciones, y de ahí también voy a utilizar de una vez la de la propiedad de la igualdad. Bueno, primero, antes de jerarquía de operaciones, necesito realizar la división 39. de números. Dime 39. Cuando puso el parámetro al cuadrado, dijo B cuadrada. Cuando dije el parámetro b cuadrada... Ah, perdón. Bueno, está bien, 39. Te lo valgo. 39. 39. Ok. Espérenme tantito, Que ya hice la división. También hay que hacer la división de números racionales. Y obviamente con jerarquía de operaciones, pues ya sabemos que este x menos 0 me da la x. Y aquí me lleva a que necesito aplicar una definición de potencia. Y recuerden que para la división de números racionales a este le agrego un 1. En este caso no tiene caso agregarle porque no se va a realizar nada más que la definición de potencia. Por lo tanto, bueno, y la respectiva ley de los exponentes, ¿no? Aquí me queda una x cuadrada dividido entre un 4. El producto de menos. El producto de los extremos me va a llevar a un 5y cuadrada. Entre el producto de los medios, que es un 16, igual con 1. Ahora sí, debido a que tengo una sola ecuación, lo que voy a hacer es utilizar la propiedad de la igualdad, aplicar la propiedad de la igualdad, y en esa propiedad de la igualdad sabemos que se debe de multiplicar por el mínimo común múltiplo. Acuérdense que el mínimo común múltiplo es multiplicar por las bases que están en el denominador. Si ustedes se dan cuenta que hay una base 4 y una base 16, sin embargo el 16 es un múltiplo de 4. Por lo tanto, se puede decir que la única base que hay es el 16, porque el 16 es el múltiplo, acuérdense que hablamos de múltiplo más pequeño que es común.
mínimo común múltiplo, el múltiplo más pequeño que es común a las dos. Por lo tanto, multiplicamos ambos miembros por el 16, que es el mínimo común múltiplo. Obviamente esto me lleva a que necesito aplicar la propiedad distributiva, y con la propiedad distributiva viene también la respectiva ley de los signos, que me lleva también a una jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. En este caso sabemos que el 16 se debe multiplicar por la x cuadrada, pero como hay una división, entonces por jerarquía de operaciones hago primero la división, me da un 4 multiplicado por la x cuadrada, solamente se deja indicada la multiplicación. Por ley de los signos me queda un menos y volvemos a hacer lo mismo. Este 16 debe multiplicar al 5, pero como hay una división, entonces primero realizo la división, donde este 16 entre este 16 se me da un 1, por el 5y cuadrada, pues sigue siendo el respectivo 5y cuadrada. Lo escribimos, y en el miembro derecho solamente tengo la multiplicación del 16 por 1, que es 16. Como nos están diciendo que ese es un lugar geométrico, precisamente porque estoy haciendo la sustitución en la forma ordinaria, y entonces sé que esto me va a representar una hipérbola, pues ya lo único que debo de hacer es el respectivo concepto de forma general, porque debe de estar igualado a 0, y obviamente realizo la operación inversa. En esta operación inversa hay que tener en cuenta si voy a ver términos semejantes. Como no hay términos semejantes, se queda tal cual, o sea, solamente voy a indicar que comienzo con un 4x cuadrada menos el 5y cuadrada menos un 16, y todo esto es igual con 0. Y esa que está ahí es la forma general de la hipérbola, que por aquí ya teníamos el resultado indicado.